¿Qué te dio a ti por entrarle al tema de la escritura, convertirte en novelista? No solamente en un exitosísimo abogado que eres, sino también autor de libros. Bueno, primero que nada, tocayo, gracias por la invitación a este programa. Es un placer compartir mis experiencias, tanto de abogado como escritor, y espero al público les guste de lo que vamos a hablar hoy, de los temas que se van a tocar. Fíjate que yo me caso en el año 98, ya para esas alturas había estado ejerciendo como abogado 2 años. Cuando primero empecé a ejercer derecho, empecé como fiscalista con la oficina del District Attorney aquí en el condado de Cameron, y pues veía cosas, ¿no? Una situación que me causó una gran impresión era de que un día yo estaba en tribunales con mi altero así de expedientes penales, de asuntos que estábamos viendo, y la persona que me había entrenado como fiscal, le vamos a llamar Alejandro, esta persona que me había entrenado en la oficina del fiscal y que me enseñó qué era lo que teníamos que hacer en corte y cómo presentar los casos y ventilar las pruebas y todo esto. Porque es una cosa lo que aprendes en la Facultad de Derecho, es otra cosa meterte a un tribunal, doblarte las mangas de la camisa y agarrarte a trompos. Dos realidades distintas. Correcto. Entonces, Alejandro, mi supervisor en la oficina del fiscal, ella había dejado la oficina del fiscal y después de haberme entrenado y habían pasado ahí varios años, él se fue y abrió su propio despacho. Pero un día yo estando en tribunales, entra él muy triste y cabizbajo. Y le digo, ¿qué onda, mi Alex? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas así? Y me dice, fíjate que no, hombre, fulanito que me robó un caso. ¿Cómo que te robó un caso? ¿Quién se roba los casos? Dice, no, hombre, andaba bien cabizbajo el chavo. Dice, fíjate que tengo un hermano que trabaja en el puerto de Brownsville y un compañero de él se accidentó horriblemente. Mi hermano me recomendó con la familia. Y pues yo fui a hablar con ellos porque me invitaron a que hablara con ellos, que si los ayudaba en esta situación que estaba pues, triste y desagradable y desesperante porque el hombre se había roto la espalda. Y pues me contrataron como abogado y es un caso grandísimo de muchos millones de dólares. Pero ayer me entero, me habla la familia, la esposa, que me van a hacer un lado y que ya no quieren mis servicios. Entonces yo le digo, ¿pero cómo? Pues si tenías un contrato firmado por la familia, ¿cómo es posible eso? Entonces ya Alejandro me cuenta de que otro abogado de Brownsville se había presentado en la casa de estas personas. Fui yo. Y les dijo, ¿saben qué? Ese Alejandrito es un novato, no sabe nada, aquí hay $20,000, cambien de despacho, cambien de firma, vénganse conmigo, yo les voy a ayudar para que se atiendan médicamente, bla, bla, bla. Y pues Alejandro lo corrieron del caso y se fueron con este otro abogado. Entonces, cuando él me está contando esto ahí en tribunales durante un receso, le digo, pero ¿cómo es posible? O sea, esto lo estudiamos en la Facultad de Derecho, eso no se vale, eso es ilegal. ¿Por qué no demandas? Y una violación ética, además. Oh, claro, una enorme violación ética. Nos enseñan en la Facultad de Derecho de que uno nunca puede ir a solicitar un caso, el cliente te tiene que buscar. Entonces, yo le sugiero a Alejandro, mi supervisor, mi ex supervisor, le digo, oye, pues dile al chavo que te robó el caso, que era bien conocido aquí en el condado y inclusive acabó muy mal,
Después, ese va a ser otra historia para otro episodio. Pero yo le sugiero a Alejandro, oye, háblale y dile que lo vas a reportar a la barra de abogados y que aparte lo vas a demandar y por interferir en tu relación de contrato con esta familia. Dice, no, hombre, ya le hablé. Bueno, ¿y luego qué te dijo? No, hombre, ya le hablé y me dijo que la barra de abogados le hace los mandados. ¿A poco? Sí. Que le haga como quiera. Y bueno, acabamos la plática, se fue mi supervisor, mi ex supervisor, pero se me quedó ese gusanito de que, oye, eso no debe de pasar. ¿Cómo es posible que eso pase en nuestra profesión? Se supone que es una profesión honorable. Sí, a veces unas suposiciones, ¿verdad? Ajá. Y pues yo estaba bien verde, ¿no? Lo que aprendes en la escuela es muy diferente a lo que vives en el mundo actual. Pero en esos momentos, pues yo siendo fiscal y que el código de honor y que la justicia y todo eso, o sea, me causó una gran impresión que mi cuatacho le hubieran hecho esto y que se lo hubiera hecho otro abogado. ¿Cómo es posible? Bueno, pero se me quedó el gusanito de eso está mal, eso está mal, eso está mal. Alguien debe de hacer algo. Alguien debe de decir algo. No puede ser esto lo que ocurra comúnmente en estos círculos. Porque después me empecé a enterar de que el chavo lo hacía todo el tiempo, te bajaba los casos, no era el único en el pueblo, había otros coyotes y pues te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, me están quitando a mí, si yo estuviera en los zapatos de Alejandro, mi amigo, me están quitando el pan de cada día. O sí, sea, claro, natural. ¿Verdad? Entonces se me quedó el gusanito. Bueno, fast forward, pasan los años, yo me caso, te confieso que me gusta mucho la lectura, leía mucho y mi autor favorito era John Grisham. Entonces, un día en la noche, viendo la televisión, mi mujer se duerme, yo estoy ahí viendo la televisión y pues bien aburrido porque tenemos 300 canales en la televisión, pero pues nada te interesa. Entonces dijo, o sea, me pongo a pensar y digo, oye, no puedo pasar el resto de mi vida así, nomás flipping channels, y no viendo nada. O sea, esto es una tortura. Tengo que hacer algo con mi tiempo en las noches. Entonces, me propongo escribir una novela. Dije, bueno, voy a escribir una novela, a ver si puedo, y voy a escribir sobre ese tema que me causó un gran impacto. Y pues me daba coraje realmente. Entonces voy a exponer ese tema, vamos a hablar de ese tema y lo voy a hacer a través de una novela. Y me pongo a escribir. Entonces me tardó un año, por decir, en tener listo el manuscrito y empiezo a intentar colocarlo con alguien. Pero todo el mundo me dice, no, esto te falta mucho, estás muy verde, esto no me gusta, es muy regional, esto no es mainstream. Y todo el mundo lo rechaza. Cientos y cientos de cartas rechazando de que thanks, but no thanks. Gracias, pero no gracias. Entonces, una de las personas que me escribe, un agente literario de Nueva York, una muchacha, me dice, y es como todo, ¿no? Entre más te dicen que no, pues más te pica. Y dices, oye, ¿cómo que no? Yo lo voy a publicar. Entonces, una muchacha, y por ahí he de tener su carta, me escribe y me dice, me sugiere, me dice, oye, ¿qué autor te encanta? ¿Quién te gusta?
¿y por qué te gusta ese autor? Entonces me hace pensar en los libros de John Grisham. ¿Qué es lo que tienen los libros de John Grisham que te ganchan y ya no te sueltan? Entonces, en su carta que me manda la muchacha y con su sugerencia me dice, ella era una agente literaria de Nueva York, me dice, el autor favorito tuyo que te gusta, ve cómo es que escribe sus novelas, por qué te gustan tanto, y si tiene éxito comercial, esa es la fórmula que tú debes usar. Esa es la fórmula. Entonces, y realmente es como cuando uno va a un juicio, ¿verdad? Tienes que tú presentar unos elementos para comprobar tu caso. Y el escribir una novela es de la misma manera. Es una fórmula, tienes que tener ciertos elementos, como una película, para que te piques, te ganches y quieras ver qué es lo que pasa y cómo acaba todo. Entonces, me pongo a analizar las novelas de este autor americano, que él también fue abogado y tuvo tanto éxito con sus novelas que ya dejó de ejercer, Mr. Grisham, que por cierto lo conozco, ha venido a Brownsville. Y me cae el 20, compadre. Digo, espérate, ya veo, John Grisham, el prólogo es el gancho. Ok. Capítulo número 1, es el protagonista, te lo está presentando, quién es, cuáles son sus fallas, sus defectos, de qué pie cojea. Bien interesante, a ver, capítulo número 2, el villano. ¿Por qué es villano el villano? Ok, capítulo número 3, ¿cuál es el conflicto entre el protagonista y el villano? Ok, capítulo número 4, empieza la drama. The show starts here, ¿no? Dices, ok, aquí empieza la aventura. Entonces ya armas tu historia con estas herramientas y dices, bueno, le tengo que también poner mucho conflicto, ¿verdad? Porque sin conflicto, si toda la historia al protagonista le va muy bien, se saca la lotería, no sufre, no pasa nada, no cambia, pues dices, nadie lo va a leer porque no es interesante. Entonces tú quieres ver a tu protagonista que sufra, que se dé sus guamazos, que se tenga que levantar, que se tenga que sacudir, volverse a montar al caballo y órale otra vez. Entonces, agarro mi manuscrito, que según yo ya estaba listo y que iba a ser el exitazo, y lo empiezo a ver ahora bajo ese lente de cómo debe de ser una novela comercial en los Estados Unidos, cómo debe ir armada. Y es así como nace The Case Run, el correcaso. ¿Qué es tu primera novela? The Case Runner. The Case Runner. Entonces, ¿Cómo traduciríamos The Case Runner en español? El Case Runner es un coyote. En México es un coyote que anda coyoteando casos, se los lleva el abogado se mocha y le da un billullo. Tráeme casos y yo te doy un billullo. Ese es un Case Runner. Y en México yo los conozco como coyotes, ¿no? Pero es una persona que anda cazando casos para llevárselos a un despacho, llevárselos a un abogado. Y aunque en este caso el Case Runner del libro que yo leí con este personaje del Fuerte es una serie de casualidades, cómo le llega el primer caso, el caso del gran conflicto. Correcto, porque al final del día el protagonista tiene que enfrentarse con el abogado, con otro abogado, que es el que
tiene toda una red de case runners que le llevan los casos y por eso está millonario y súper acomodado el señor y todo eso. Y tiene mucho que ver la temática y la historia central de la novela con lo que le pasó a mi amigo, ¿verdad? Claro. Que le habían robado su caso. Pero aquí se dio la historia en la novela de Case Runner, la primera novela, de que al protagonista, Alejandro del Fuerte, que es un muchacho joven, acabado de egresar de la Facultad de Derecho, su sueño máximo es tener su propio despacho. Entonces, él abre su despacho y se topa en el centro de Brownsville con un viejito indio que acaba de cruzar el río ilegalmente, y el viejito, ¿verdad? Pues anda asustado, tratando de encontrar un refugio donde meterse, donde esconderse para que no se lo lleve la patrulla fronteriza. Entonces es así como Alejandro del Fuerte, el protagonista, empieza a conocerlo y a hablar con él y se da cuenta de que el viejito está en Brownsville, vino a Brownsville porque vino a buscar a su mujer y a su hijo.